La primera subcomisión mixta de presupuesto aprobó la partida asignada al Ministerio de Hacienda que aumenta el gasto de la cartera en 0,2% para este año 2023. Y vamos a hablar de este tema y del proyecto de presupuesto en general, tomando contacto con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, Fresia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, se vienen varios debates, vamos a estar hablando de varios de los temas, pero uno de esos es el presupuesto 2023. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que va quedando además en este diálogo que nos imaginamos tendrá varias aristas, ¿no? Una de estas es la que ya se aprobó en los días anteriores. Este presupuesto, Fresia, tiene tres grandes pilares que son las prioridades que ha impuesto la propia ciudadanía, ¿no? Primero, reactivación económica. Segundo, seguridad pública. Y tercero, urgencias sociales, ¿no? Ahí está el tema de la PGU, que más de 2 millones se van a ver beneficiadas con este aumento. Son los tres grandes pilares. Y, por ejemplo, respecto a seguridad pública, vemos que, de manera bastante alarmante, en los últimos 4 años pasados, lamentablemente el presupuesto de seguridad pública aumentó 0%. En este caso tenemos un aumento de 4,5% y esto significa un foco especial respecto de combate al crimen organizado, más recursos para la PDI, para Carabineros, en una cosa tan sencilla como, por ejemplo, renovar los vehículos, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con que la gente nos dice: llamo a Carabineros frente a una urgencia, frente a un delito, y resulta que no llegan. Bueno, lamentablemente hay una dificultad objetiva, no un problema de mala voluntad, hay una dificultad objetiva que el 50% de los autos de las policías en Chile ya cumplieron su vida útil, el 50%. O sea, ese es el escenario con el que nos encontramos. Entonces, claro, hoy día el gobierno compromete la compra de 1.000 nuevos vehículos que, por supuesto, nosotros vamos a aprobar en el presupuesto, ¿no? Ahora, en fin, sí. Ahora, el tema de la seguridad, evidentemente uno de los temas que no solamente se espera tenga el presupuesto para 2023, sino que se aborden temas como, por ejemplo, este acuerdo nacional. ¿Cómo ve eso, que también va a ser uno de los puntos que se van a ir abordando en las próximas horas, ya en una semana corta, pero que ya tienen reuniones importantes con la ministra del Interior desde algunos sectores? Sí. Bueno, Fresia, es muy importante un acuerdo nacional porque en esto, más allá de izquierda o derecha o de las diferencias de oposición y oficialismo, lo que se requiere acá es una política de Estado. Esta política de Estado, hay que reconocer de que aquí no se trata solo de un gobierno. La verdad es que el Estado de Chile no estaba preparado para esta ola de criminalidad. Y la verdad es que ningún país de América lo estaba, ¿eh? Esto es una discusión que se está dando sin excepción en toda la región, en todo el continente. Y claro, nosotros somos un país que teníamos indicadores de delincuencia bastante bajos, o al menos el tipo de delitos que el resto del continente estaba acostumbrado. Chile era un país en eso que no teníamos la misma costumbre del grado de violencia o del crimen organizado, en fin. Y hoy día, entonces, no estábamos preparados, ni nuestras leyes, ni nuestro Estado en general, las policías. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es, en corto tiempo, por eso que es importante el acuerdo nacional, en muy corto tiempo ponernos de acuerdo y poner al Estado de Chile a la altura para enfrentar a esta criminalidad que, si no le ponemos coto ahora, probablemente va a seguir aumentando. De hecho, ya en años anteriores debimos haberle puesto coto. Yo, en la situación del norte, aquí en Arica, nosotros veníamos diciéndolo hace rato. O sea, la criminalidad aumentó y el Estado fue más bien ausente, con una cierta desidia en los años anteriores, y entonces, claro, hoy día estamos viendo el resultado de eso también, lamentablemente. Pero bueno, hay que ponerse de acuerdo en este gran acuerdo nacional transversal, con mirada de Estado, y poner la plata donde realmente se dice que están las preocupaciones. Este presupuesto al menos lo hace, un aumento del 4,4%, que no lo veía, como digo, los últimos 4 años. No, es el aumento más significativo desde 2017. Y que se condicione, por ejemplo, desde algunos sectores el diálogo por una u otra medida. ¿Cree que se van abriendo las posibilidades de tener este acuerdo transversal, diputado? A ver, yo esperaría aquí de parte de la oposición la mayor altura posible, porque la situación que se está viviendo en el norte o también en el sur, ¿no? Yo hablo desde lo que conozco.
principalmente que tiene que ver con la situación en el norte, donde el aumento de homicidio, aumento de crimen organizado es muy significativo. Eh, Ahí lo que requerimos son acciones concretas, no palabras ni tampoco un chantaje de parte de la oposición. Ojalá que no. Ahora, lo que sí es muy necesario es que hay que escuchar a la oposición. Es decir, un acuerdo nacional requiere de lo que dice la misma palabra, un acuerdo. Hay que escuchar a la oposición. Aquí no puede haber arrogancia de parte de nadie. Pero no es necesario caer en chantajes porque creo que la oposición, y en esto confío en la Ajá. ministra Toá, la oposición va a ser escuchada en las preocupaciones que tienen. Hay que escuchar a los expertos también. Aquí, como digo, por ejemplo, ciberseguridad. Estamos frente a delitos que antes no estábamos acostumbrados. O respecto de trata de personas en el norte, ¿no? Sí. Hay que actualizar las leyes. Ya hemos aprobado una ley anticoyotes que se aprobó en la Cámara, está hoy día a la espera que se apruebe en el Senado. En fin, hay una serie de leyes que no están actualizadas en Chile y que si nos ponemos de acuerdo en esta mesa, un acuerdo nacional, avanzarán rápido en el Congreso. Y eso es lo que se requiere por el bien de Chile. Ahora, en respecto, por ejemplo, a este mismo acuerdo, cómo se va a llevar a cabo el cronograma, y lo decíamos con el mundo parlamentario, también con gobernadores, autoridades comunales, ¿no?, que son tan relevantes también para materia y en materia de seguridad, que son los alcaldes. ¿Qué pasa con los delegados? Hubo un llamado, además, que se ha hecho desde del gobierno regional de Claudio Rego a cumplir la promesa del presidente Gabriel Boric de eliminar esa figura como tal, ¿no?, de delegado, porque aquí entre gobernadores, delegados, sabemos que además de dos autoridades regionales, en los gobiernos de las regiones no hay presupuesto que ellos puedan ir redirigiendo a materias de seguridad, y aquí chocan. ¿Cómo se hace, no, para cumplir con esta promesa de campaña, Sí, a eliminar ver, una figura y que hay no un entre debate. también al debate, a lo mejor, y tal vez tan innecesario, ¿no? Sí. Bueno, hay un debate que no está resuelto. Yo he escuchado opiniones de ambos lados en el Congreso respecto de si es conveniente o no darle al gobernador regional electo la jefatura de las policías, que es eminentemente una función de gobierno interior, ¿no es cierto? Por tanto, de la representación presidencial, del Ejecutivo Central. Hay un debate ahí, yo no veo que haya consenso, la verdad, Frecia. Hay experiencias distintas en América Latina, no todas son muy buenas respecto de esto. En fin, yo diría que un debate no zanjado. Ahora, sinceramente, no creo que pase por ahí el principal problema. Eh, Porque, está bien, independiente que sean los delegados presidenciales o los gobernadores los que dirijan las policías en los territorios, lo clave aquí es, nos estamos enfrentando a un nuevo tipo de criminalidad de la cual no conocíamos, tenemos que entenderla bien, tenemos que tener principalmente inteligencia, porque esto no se resuelve solo con más carabineros en las esquinas, que son necesarios. Pero, ¿por qué no vamos a resolverlo de esa manera? Porque el carabinero en la esquina se enfrenta con el último eslabón de la cadena del crimen organizado, con el soldado, con el sicario o con quien esté armado en cometiendo un delito. Pero si es que enfrentamos solo eso, solo el hecho del delito, no nos vamos a hacer cargo de que detrás hay un modelo de negocio, hay una organización, hay cabecillas, hay que seguir la ruta del dinero. Le pongo el caso del Tren de Aragua. En Arica se desbarató y disminuyó significativamente los homicidios desde que se desbarató el Tren de Aragua, gracias a una investigación de meses de la Fiscalía, de la PDI, que permitió en un día capturar más de 30 personas y con eso desbaratar la organización que operaba en Arica. Entonces, esa es la manera de hacerlo, inteligencia, porque de lo contrario estamos enfrentando solo al último eslabón, pero la organización al final sigue funcionando y reemplaza esos eslabones cada vez que caen presos o cada vez que hay un enfrentamiento con las policías. Es de fácil reemplazo para ello. Entonces necesitamos desbaratar a la ruta del dinero. A propósito de rutas y de otras características que han adquirido muchos de los crímenes, lo han dicho y han hecho el diagnóstico de las propias autoridades. Hay un modelo de alto al fuego que ha aparecido en las últimas horas que se busca de alguna manera seguir también, por ejemplo, el modelo mexicano de identificar a bandas criminales que están cometiendo la mayor parte de delitos violentos. ¿México es un buen ejemplo para seguir este tipo de estrategias, diputado? A ver, creo que hay que estudiar todas las experiencias en América Latina. En el caso mexicano hay experiencias disímiles, es decir, por una parte, cuando
el presidente Fox inició una batalla militarizada, por decirlo así, con respecto a las bandas. Estas bandas también se militarizaron en su armamento, en su estrategia, y entonces el enfrentamiento fue mucho más duro y por lo tanto más sangriento a la larga. Eh, yo creo que hay que mirar México de todas maneras porque ellos tienen una experiencia con luces y sombras que hay que aprender. Eh, pero de nuevo, creo que tenemos que, sobre todo, entender respecto de la inteligencia, respecto de la capacidad investigativa. Y aquí es clave aumentar la capacidad de las fiscalías, porque hoy día los fiscales hacen un trabajo heroico. No sé, en el caso del norte, en Arica, son 13 fiscales para 8.000 causas, más de 8.000 causas vigentes. O sea, es evidente que la capacidad de abordar todas las investigaciones es muy difícil, no tienen los equipos suficientes. Entonces, si les ponemos mayores equipos, van a tener mayor capacidad de escuchas telefónicas, de procesar datos, de saber cómo operan, y esa es la manera, ¿no? Yo de verdad confío mucho que parte de la solución para disminuir la delincuencia organizada es que necesitamos inteligencia. Lo otro va a ser, está bien, un enfrentamiento en las calles, pero con el último eslabón, que va a ser rápidamente reemplazado, que vamos a seguir exponiendo a nuestras policías, y que no es muy efectivo. No es muy efectivo. Lo efectivo es desbaratar desde el primero hasta la última persona en la organización, ver cómo se financian, caerle encima respecto de eso. Por eso que aquí es clave también el Ministerio de Hacienda aumentó el presupuesto respecto de análisis financiero. Eso también es clave, ¿no? Necesitamos saber cómo se financian estas bandas. Por ejemplo, la que robaba cobre en Antofagasta. Eso era una banda sofisticada. No es que se le ocurrió, no es que se levantaron en la mañana y dijeron vamos a robar cobre. Tenían toda una organización, una inversión de no poca plata. Entonces, por eso es clave la investigación, que es darle al final al Estado más herramientas estructurales, que no dependan de un gobierno o de otro. En eso el acuerdo nacional con la oposición va a ser muy necesario, y que sea una política de largo plazo, que el próximo gobierno, sea quien sea, lo mantenga, ¿no? Bien, diputado Vlado Mirosevich, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Bien, Fresia, muchas gracias a ti. Un abrazo. Que tenga buen día martes.